Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar transmitiendo un mensaje más a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, como siempre, un tema interesante que edifica nuestras vidas y nos prepara para ese advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con el tema librados para servirle. Buscamos en el libro de Mateo, capítulo 8, del 14 al 15. Dice la palabra del Señor así. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Cuando vemos el libro de Mateo y vemos el capítulo 8, estamos viendo que Mateo hace una narrativa acerca de ciertos milagros de Jesús. Primeramente habla acerca de un leproso que fue sanado, y también habla acerca del siervo de un centurión. Ahora está narrando que Jesús llegó a la casa de Pedro. Y cuando llegó a la casa de Pedro había una calamidad, porque la suegra de Pedro estaba enferma. La suegra de Pedro tenía una fiebre alta. La narrativa no dice si la suegra le pidió a Jesús que le sanara, ni tampoco si Pedro le pidió a Jesús que le sanara, o la esposa de Pedro le pidió a Jesús que le sanara. Cuando Jesús tocó allí al leproso, dice la palabra que recibió la sanidad, y cuando Jesús dio una orden, dijo una palabra al siervo del centurión. Cuando el centurión llegó a su casa, a esa misma hora, el siervo del centurión estaba libre. Pero las escrituras dicen que cuando Jesús llegó a la casa de la suegra de Pedro, a la casa de Pedro, su suegra estaba con fiebre, y la Biblia dice que él, tocando a la mujer, la fiebre la dejó. Pero ocurrió algo que describe Mateo en la casa de Pedro, que no ocurrió aún con el leproso, ni tampoco ocurrió con el siervo del centurión. Y lo que ocurrió en diferencia es que cuando la suegra de Pedro recibió la sanidad, la Biblia dice que se levantó, y las escrituras dicen que le servía. Y hoy Dios nos llama a entender que Él nos ha librado para servirle. El propósito de Dios en la salvación no es solamente librarnos de la muerte, no es solamente bendecirnos, sino es que nosotros podamos servirle. Cuando recibimos a Jesucristo como el Salvador, también le recibimos como Señor. Y al recibirle como Señor, directamente Él nos hace su siervo. Por lo tanto, si tienes a Jesús como Señor y Salvador, quiero decirte que tú eres un siervo de Dios. Y Dios te ha llamado para que tú puedas servirle. A la luz de las Escrituras, nosotros vemos diferentes manifestaciones y revelaciones en las Escrituras, donde en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de la libertad que Dios da a su pueblo y a hombre, y el propósito solamente es para que el hombre pueda servirle, establecer su reino, honrarle, reconocerlo como Rey de Reyes, Señor de Señores, y también que seamos su pueblo. Amén. Cuando vemos en Éxodo capítulo 5, versículo 1, la orden del Señor a Moisés para decirle al faraón era bien clara. Dice la palabra en Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta en el desierto. ¿Ven? Es decir, que la orden era clara. Voy a libertar al pueblo, déjalo ir, porque mi pueblo me va a hacer una fiesta en el desierto. Mi pueblo me va a servir en el desierto. Porque de la manera que el Señor libró a Israel de Egipto, de esa misma manera, de las garras del faraón, de esa misma manera el Señor te ha librado a ti, que has creído en Él, me ha librado a mí, que he creído en Él como Señor y Salvador, de las garras de Satanás, y también me ha sacado del mundo para que yo sea su siervo y yo le sirva, le honre, y a través de servirle yo establezca su reino hasta que el reino de los cielos sea establecido para siempre. Hay una revelación también en el libro de Lucas, y es en la profecía que da Zacarías, padre de Juan. Lucas capítulo 1, del 68 al 75, hay una revelación, y la revelación está dada que había un propósito para lo cual el Señor redimía a su pueblo. Por eso dice la palabra que decía Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel,
que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Decía Zacarías y profetizaba que la palabra de redención a su pueblo era que de la casa de David saldría un Salvador. Y menciona la casa de David y menciona a David como su siervo. Es decir, que si David fue siervo del Señor y reconoció a Dios y le honró como el Señor, así también de la casa de David iban a salir servidores, y Jesucristo honró al Padre. Jesús pudo servir también en el reino. Por lo tanto, el Señor se acordó del pacto y el Señor iba a hacer cumplir esa profecía a través de Cristo. Amén. Decía Zacarías del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad, en justicia delante de él todos nuestros días. Es decir, que todas las promesas mesiánicas, toda la promesa de salvación de Génesis, aún hasta el nacimiento del Mesías y la actualidad, significaba que él venía no solamente a morir por la humanidad para dar salvación, sino que los salvos, aquellos que eran libertados del pecado, iban a servir a Dios. Hay un propósito de Dios con cada creyente, con cada hombre que recibe, que es libertado del vicio, de la fornicación, de la práctica del pecado. Su carácter comienza a cambiar, camina, pero camina sirviendo al Señor, glorificando el nombre del Señor, por una manera de agradecimiento no solamente, sino también por una manera de servicio y también obedeciendo el mandamiento de nuestro Dios. Amén. La palabra del Señor nos enseña que podemos orar. Dios tiene intercesores, Dios tiene predicadores de la palabra, Dios tiene aquellos que visitan los enfermos, que danzan, que alaban al Señor, que ofrendan, que diezman, aquellos que dan limosna, aquellos que se congregan, adoran al Señor, danza. Todo esto es servir a Dios. Todo esto es establecer el reino de Dios, un lugar de adoración donde el pueblo se reúna y pueda bendecir el nombre de Dios, y las puertas abiertas para la salvación de todo aquel que llegue de parte del Señor. La palabra del Señor nos enseña también cómo, a la luz de que Cristo libera a un hombre endemoniado, este hombre endemoniado, al ser libertado, al momento él necesita servir a Dios. Y buscamos en Lucas capítulo 8, y en todo este versículo y este capítulo vemos la liberación del endemoniado gadareno. Amén. Vemos que Jesús llegó a ese lugar y al bajarse, un endemoniado sale al encuentro. Los demonios se manifiestan. Vivía dentro de lo que eran los sepulcros. Andaba desnudo. Nadie lo podía atar. Era un hombre endemoniado, y dice que legiones controlaban su ser. Pero llegó el que puede libertar. Llegó el que puede sanar. Llegó el que liberta a los cautivos, y de los cautivos liberados por el enemigo, que hace el Señor, los liberta, hace de esos cautivos, Él los liberta y hace su siervo. Amén. Dice la palabra que Jesús le habla a los demonios y dice que los demonios dejan al hombre. Y cuando el hombre quedó libre del azote y de las ataduras satánicas, el hombre es vestido y noblemente el hombre reacciona. Lucas 8, del 38 al 39, dice así: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la palabra: y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando él se sintió libre de aquel azote, dice que le dijo al Señor: yo quiero seguirte. Cuando este hombre fue libre, dice la palabra que en aquel lugar también, paralelamente, había un grupo de hombres que cuidaban cerdos. La historia dice que al ser liberado este hombre de los demonios entran en estos animales, y estos animales mueren
cuando van por un barranco. Sin embargo, la Biblia dice que los dueños de los cerdos comenzaron a ofender al Señor y comenzaron a decirle al Señor: aléjate de esta área. No podían percibir ni tampoco podían reconocer la liberación que Jesús había hecho en el endemoniado. Y estando ellos también atados en su mente y aún ciegos de revelación, ellos se apartaron de Dios. Y dice la palabra que maldecían, pero el hombre que había sido libertado de los demonios fue todo lo contrario. Él quería servir a Dios, él quería seguir a Cristo. Y dice la palabra que el Señor le dijo: tú me vas a seguir, pero lo vas a hacer de esa manera. Vas a ir a tu casa y le vas a contar lo que el Señor ha hecho con tu vida. Y este hombre salió, y no solamente a su casa, salió predicando, anunciando que Jesús le había hecho libre, que en Jesús había liberación. Dios nos llama a servirle porque Dios nos ha libertado. Todo hombre que es libre en Cristo no puede dejar de servir a Dios. El hombre que es libre tiene que anunciar quién le libertó, tiene que servir a Dios, tiene que establecer el reino, tiene que multiplicar el talento que Dios le ha dado. No esconde el talento, sino que multiplica el talento y hace que en la venida de su Señor esos talentos multiplicados los presente, y entonces el Señor le dirá: ven, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La palabra del Señor nos enseña que muchas mujeres servían al Señor. Amén. Marcos capítulo 15 del 40 al 41 habla de que Jesús tenía mujeres que le servían. También había algunas mujeres mirándolo de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, dice, le seguían y le servían, y otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. La Biblia habla como Jesús, mujeres le servían. Sin embargo, la mujer es tipo de la iglesia. Por lo tanto, si las mujeres en la vida real y literalmente le servían al Señor, así también una iglesia que ha sido libertada, una iglesia, un creyente que ha sido libertado, puede servir a Dios, debe servir a Dios por agradecimiento, pero también por una orden. Y la orden, el mismo el Señor lo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y hagan discípulos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hoy es el día de levantarnos y de servir a Dios. Las circunstancias, las tribulaciones, las confusiones, las crisis llegan a nuestras vidas, llegan a nuestros hogares. Están en medio de las iglesias, pero el creyente que está enfocado mira al Señor y entiende el llamado que le ha hecho. Y en santidad podemos acercarnos a Él y continuar sirviéndole al Señor y estableciendo su reino. Primero de Samuel capítulo 12 versículo 24 dice así: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. El llamado era considerar lo que Dios ha hecho por nosotros. Si eres un hombre o una mujer que entiende que puedes considerar lo que Dios hizo por ti, de seguro que le vas a servir. Nadie te va a poder detener, ninguna circunstancia te va a poder detener. Vas a ser un hombre agradecido, vas a ser una persona que entiendes que Él te ha llamado para seguir hacia adelante, para no mirar atrás, aún para continuar obedeciendo. Si te caíste, te levanta. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. La suegra de Pedro se levantó de aquella fiebre y al momento le servía, porque estaba agradecida, porque reconocía que el que estaba delante de ella era el Señor y reconocía que ella era su sierva. Hoy Dios nos está llamando a levantarnos, a servirle, que nada te detenga, que puedas multiplicar los talentos, que aún puedas esperar al Señor sirviéndole. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga, bienaventurado el siervo, que cuando el Señor venga lo haya sirviendo, lo haya activo en oración, en ayuno, aún predicando la palabra, viviendo en santidad, estableciendo su reino. No solamente el primer día de la semana, aún el cuarto día de la semana, a mitad de la semana, en medio de la crisis, en medio de la finanza, del mundo, cómo se deteriora. El pueblo de Dios
se enfoca en el Señor y espera en las promesas de Dios. Hoy es el día que te levantas como hizo la suegra de Pedro y desechas todo lo que puede estar atando tu vida y tu mente y te levantas y le sirves al Señor. Y de esa manera le vamos a esperar. Dios te bendiga, es mi deseo. Acuérdate, la suegra de Pedro recibió la sanidad y al momento le servía. Dios te liberta para que tú le puedas servir. Somos librados para servirle. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Sé que Dios lo hará en tu vida, lo está haciendo en mi vida. Soy ejemplo y también soy testimonio y testigo de que he sido libertado para servirle. Oro por ti en esta hora para que Dios te fortalezca. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Padre, y este tema tan hermoso. Gracias porque viniste para salvarnos, pero dentro de la salvación el propósito era levantar a hombres, a mujeres, a siervos tuyos, Señor, que podamos dedicar nuestras vidas a ti y servirte, Señor, todos los días de nuestra vida y hacerlo con temor y con reverencia y con todo nuestro corazón. Y de esa manera tu reino será establecido, Señor. De esa manera seremos bendecidos. Tu palabra dice que donde tú estés estarán tus servidores, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, Señor, te servimos y de esa manera te esperamos. Y somos bienaventurados cuando tú vengas y tú nos halles no durmiendo. Tú nos halles, Señor, no en ansiedades ni con temores. Tú nos halles en victoria y sirviéndote en medio del desierto. Gracias te damos en esta noche. Padre, bendice a todos aquellos que puedan mirar esta transmisión y bendice mi vida. En el nombre de Jesús con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo. Recuerda, has sido libertado para que le sirvas. Bendiciones.